dibujos, imágenes, lo que están aprendiendo. También observar y escuchar a estudiantes mientras participan en las actividades. A veces es bueno mostrar a unos estudiantes el trabajo de otros para ir comparando, viendo cómo avanzan, cómo crean y escriben evidencias del aprendizaje. También plantear preguntas. Las buenas preguntas los hacen a ellos pensar, darse cuenta si están aprendiendo, cuál es el propósito, cómo puedo cambiar el final de la historia, por ejemplo. Puedes con tus palabras explicarme lo que estás aprendiendo, por qué entendiste cómo funciona esta propiedad, me la puedes explicar con otras palabras. Con buenas preguntas yo los puedo hacer pensar, es importante plantearles preguntas. También respuestas elegidas al azar, puedo pedirle a todos los estudiantes que elaboren su respuesta y luego elegir algunas al azar. Con eso me aseguro que todos han respondido y ahí voy revisando si están bien o están muy lejos de lo que se pretende lograr. Participación simultánea, conocer simultáneamente las preguntas de todos los alumnos mediante técnicas como levantar el pulgar, responder frente a letras, con pizarras pequeñas. Algunas de estas actividades las podremos realizar cuando volvamos a clase y otras las podemos realizar desde ya. Pienso, converso y compartimos. Pensar una respuesta, compartirla con un compañero primero y luego presentarla a todo el equipo, a todos los estudiantes. También podría ser con tickets de salida o de entrada. Todas las actividades de Aprendo en Línea tienen sus tickets de salida. Es importante ver qué tanto aprendieron los estudiantes con las distintas actividades. Los tickets de salida nos permiten rápidamente darnos cuenta si están entendiendo lo que estamos planteando. También podría ser con una tabla de SQA, donde pongo lo que sé, lo que quiero aprender y lo que aprendí finalmente. Con esto los estudiantes pueden ir chequeando su aprendizaje y el profesor puede saber si van aprendiendo o no. También puede ser con escalas de complejidad, ordenar las ideas desde las más simples a las más complejas y finalmente qué sugerencias o reflexiones individuales hay frente a una alternativa o un problema que se presenta. También puede ser un análisis de perspectiva, donde pongo dos perspectivas, una tesis que apoya la primera perspectiva, una la segunda, y el estudiante elige una opción y justifica con evidencias cuál es la opción elegida. Esto podrían realizarlo cada estudiante y luego compartir sus análisis entre todos. La tercera estrategia es retroalimentar efectiva y oportunamente a los estudiantes. Hay elementos que se focalizan y elementos que hay que evitar en la retroalimentación oportuna y efectiva. Hay que focalizarse en entregar, hay que describir lo que se ha logrado y cómo se puede mejorar. No solo entregar correcciones y comentarios o premios. No vale la pena solo poner check o poner que está bueno o está malo, sino que explicar dónde están los errores, cómo puedo avanzar, cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo. Focalizarse en la persona o en el talento que tiene. Hay que focalizarse en el trabajo que está haciendo, en la actividad y decirle cómo va avanzando y cómo puede mejorar su trabajo. Los errores son muy importantes porque de los errores se aprende. Hay que promover que se corrijan los errores de manera autónoma, no solucionarle los problemas, no corregirle todo uno, sino que darle pistas para que él mismo vaya corrigiendo sus errores y vaya mejorando su aprendizaje. Entregar la retroalimentación cuando ya no es posible utilizarla no me sirve, hay que entregar la retroalimentación oportunamente. A medida que va avanzando en las distintas lecciones, el profesor tiene que irle dando retroalimentación para que el estudiante sepa si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal y cómo puedo ir avanzando en eso. Hay que evitar usar solo una forma de retroalimentar. Hay muchas formas que puedo retroalimentar a los estudiantes. Puede ser de manera escrita, de manera oral, puedo mandarle un WhatsApp, puedo mandarle un correo, puedo pedirle a otro estudiante que le corrija, puedo darle una rúbrica y decirle que él mismo se vaya corrigiendo, porque nosotros entendemos que a un profesor corregir quizá 45 actividades distintas no es tan fácil. Por lo tanto, hay que buscar distintas maneras de ir retroalimentando a los estudiantes, pero la idea es que esta sea oportuna y a tiempo, que no dejar avanzar a otro contenido si no hemos todavía retroalimentado el anterior.
Hay un ejemplo para retroalimentar que es una escalera que me permite ir dando pasos, ir de a poco retroalimentando. Primero, aclarar las dudas, explicar qué es lo que se entiende, qué es lo que no se entiende, cómo puedo ir avanzando. El segundo paso es valorar el trabajo de los estudiantes, valorar las ideas que se le ocurren y darle nuevas ideas, ir avanzando en la medida que vamos revisando cómo va trabajando. Luego, expresar inquietudes. Los estudiantes pueden expresar sus inquietudes y ver dónde realmente no entiendo lo que pasa, cómo puedo avanzar, cómo puedo darme cuenta si voy bien, voy mal. El profesor le puede contestar sus inquietudes y también finalmente el último paso es hacer sugerencias, conectar de forma constructiva cómo va avanzando, darle ideas positivas. La retroalimentación tiene que tener una parte positiva. Yo no puedo encontrarle todo mal, yo tengo que, sobre lo bueno que él está trabajando, sobre eso empezar a construir. Tengo que construir sobre los aspectos positivos del estudiante, cómo él va avanzando. Acuérdense que la retroalimentación es muy importante para la autoestima. Si yo retroalimento y le digo que todo está mal, este estudiante no va a querer seguir trabajando. Hay que motivarlo, hay que retroalimentarlo, hay que darle la posibilidad de ir mejorando. Y finalmente, dar oportunidades para la autoevaluación y la coevaluación. Esta estrategia es muy importante porque hay que pensar que muchos estudiantes están solos en su casa y necesitan del profesor que le esté dando ideas, apoyándole, enseñándole, o quizá él mismo puede con la rúbrica ir retroalimentando y viendo cómo voy avanzando. Esto permite a los estudiantes mirar por sí mismos cómo están aprendiendo y contrastando con criterios claros cómo voy avanzando en el aprendizaje. También al realizar con un fin formativo, permite que los estudiantes identifiquen por sí mismos dónde están y realizar acciones concretas que les permitan ir mejorando, ir avanzando en su aprendizaje. Esto les permite autorregularse y sentirse más seguros con su aprendizaje. Si ellos no reciben ningún tipo de feedback o de retroalimentación en cuanto a su trabajo, ¿qué podría ser que otro estudiante le dijera cómo va avanzando? O podría ser el profesor que le explique cómo va avanzando en su aprendizaje. Todo esto les ayuda a irse autorregulando y a ir avanzando en los objetivos de aprendizaje. Para esto están las rúbricas. Usar rúbricas nos ayuda mucho, ir destacando dónde vamos, si voy mejorando, estoy ya en el excelente, perfecto, ya avancé en un criterio, quizá en el otro criterio estoy recién como un novato y me permito ir avanzando, tengo los ejemplos, tengo el desarrollo de cómo puedo ir mejorando. También puedo ir marcando lo logrado y lo que no se puede lograr. Puedo ponerle distintos colores, puedo ponerle rojo cuando me falta llegar, amarillo cuando lo voy intentando y verde cuando ya lo he logrado. Todo eso nos ayuda a ir mejorando. También puedo hacer preguntas de cierre y de reflexión. Preguntar a los estudiantes qué fue lo que más me costó aprender, por qué fue lo que me resultó más fácil aprender. Hacerle preguntas concretas sobre su aprendizaje, sobre qué les resultó fácil, qué les resultó difícil, cómo avanzaron. Quizá un objetivo es muy amplio y tenemos que desglosarlo un poco más. Tenemos que volver a explicar a dónde queremos llegar, qué queremos hacer. Por eso es importante tener preguntas de cierre para ir viendo en espacios pequeños cómo voy avanzando y si logro llegar al objetivo planteado. Esto es importante que estas preguntas o ticket de salida, como lo teníamos antes, puedan ir regulando el aprendizaje. Y eso sería las 4 estrategias. Entonces ahora me gustaría que hicieran preguntas o me dijeran si necesitan alguna aclaración de algún punto, algo que no quedó claro. Primero, Igor nos pregunta si es posible transformar el proceso de evaluación formativa en un proceso de evaluación sumativa. Lógico que sí, obvio que se puede transformar, porque todo el proceso de evaluación formativa, yo puedo ir poniéndole porcentaje, letras o notas si ustedes quieren, depende lo que quiera hacer el establecimiento. Y eso se puede ir acumulando en un portafolio y eso puede dar
origen a una nota sumativa finalmente. Pero no todo tiene que ser calificado. Hay algunos trabajos que son solo formativos, que nos interesan para saber si logró el aprendizaje que queríamos. Eso puede darnos un porcentaje de logro, aprobado o no aprobado. O en otros casos puedo hacerlo con una calificación. Muchos docentes del chat nos están escribiendo que muchas veces sus estudiantes no los encuentran porque no tienen conectividad. ¿Y qué pueden hacer ellos para evaluar todo lo que puedan estar haciendo hoy en día con sus estudiantes en este contexto de pandemia? Ahí yo creo que la recomendación es decirle a los estudiantes que guarden todas las evidencias y que en algún minuto que puedan contactarse lleven las evidencias a sus profesores o las guarden para el regreso a clase. El texto de estudio tiene un montón de actividades que ellos pueden ir desarrollando y ir guardando en un portafolio todo su trabajo. Es verdad que es difícil conectarse con algunos estudiantes, quizás la conectividad en lugares remotos es muy difícil, pero darle la información a los estudiantes que ellos guarden su trabajo, que las evidencias del aprendizaje son importantes. Nos preguntan también, Evelyn Vargas, si actualmente en educación virtual, para aquellos que tengan educación virtual, se pueden poner notas. ¿Qué opinas sobre la calificación en estos tiempos? O sea, claro que se pueden poner notas, nadie prohíbe poner notas, pero nosotros recomendamos la evaluación formativa, que no es fácil. Requiere un trabajo sistemático, ordenado, requiere un trabajo con rúbricas, con distintos procesos. Pero si alguien quiere calificar con nota, lo puede hacer, no está prohibido. Pero la recomendación es que ojalá las calificaciones estén de acuerdo a un proceso realmente pedagógico y un proceso que esté sustentado en evidencias claras y sea equitativo para todos. No es fácil poner notas en este periodo, pero no está prohibido. Bien, tú hablaste ahora de calificar con un proceso pedagógico previo, una planificación pedagógica. Nos pregunta Carolina Vázquez, ¿cómo podría ella planificar esta cantidad de notas en este escenario tan poco consistente? Claro, el problema es ese. Tenemos que esperar para saber cuándo vamos a retornar a clase. Y ahí, de acuerdo a la cantidad de clases presenciales que podamos hacer, ahí es justo empezar a calificar. Yo creo que por ahora es mejor evaluar formativamente y la calificación va asociada a la promoción. Por lo tanto, las calificaciones deberíamos tenerlas más reservadas para el proceso presencial, pero ahí depende el establecimiento. Y por mientras hay que planificar muy buenas actividades para ir logrando aprendizaje. Pero hay que pensar que quizás algunos estudiantes van a lograr estos aprendizajes y otros quizás no lo van a lograr. Necesitamos trabajar con todos. Por lo tanto, hay que entusiasmar a todos, hay que motivarlos y hay que lograr que ellos vayan guardando sus trabajos para cuando podamos volver a clases presenciales. Bien, nos preguntan también cómo podemos desarrollar la autoevaluación en estos periodos, previo a volver a clases y en clase presencial. La autoevaluación, teniendo una buena rúbrica o un modelo de respuestas del trabajo que se le pide a los estudiantes, ellos mismos pueden ir revisando y viendo cómo van avanzando en lo que se les va pidiendo. Teniendo buenos modelos de respuesta, teniendo buenas explicaciones, o que el mismo profesor retroalimente y él pueda ir autoevaluándose de acuerdo a las indicaciones del profesor. Nos preguntan también sobre evaluación formativa y educación parvularia. ¿Qué consejo puede dar en ese nivel? En educación parvularia, en realidad los chiquititos en este periodo es más difícil evaluar. Yo creo que ahí la evaluación formativa tiene que ser con modelos, con ejemplos, con juegos, con canto, y que ellos mismos vayan uniéndose a lo que el profesor pueda ir apoyándole. En educación parvularia el trabajo es un poco distinto, porque los niños no leen, ahí necesitan quizás ver imágenes y responder a las imágenes, que el mismo profesor se pueda contactar con ellos y preguntarles, porque ahí es distinta el trabajo que se hace. Pero no por eso dejar de evaluar y estar permanentemente retroalimentando el trabajo de esos niños.
Paula Sepúlveda nos pregunta si podrías profundizar un poco más en las estrategias de la escalera que mostraste anteriormente. Claro. Puedes volver atrás, sí. Con la flecha. Vale. Ya. La escalera, el primer paso es aclarar, explicar la idea mediante preguntas que permitan entender mejor algunos puntos de las ideas que se han expresado. Por ejemplo, si un estudiante nos expresa una idea, yo le digo a ese estudiante que me pueda aclarar mejor lo que está entendiendo de acuerdo a ese concepto. Puedo preguntarle a él o él mismo se puede ir preguntando, va avanzando en el primer paso de la escalera. Avanza el segundo, que es valorar las ideas de los estudiantes dando énfasis en los puntos positivos. Aquí puedo pescar las ideas de varios estudiantes y ver qué puntos positivos me sirven para que los otros vayan aprendiendo de acuerdo a este tema. Por lo tanto, yo valoro algunas ideas de unos estudiantes o valoro las de un mismo estudiante y le digo, aquí, este punto está perfecto, avanza por aquí, esto lo has hecho bien. Luego, expresar inquietudes. Puede haber desacuerdo. Puedo decir, mira, tú trabajaste esto de esta manera, pero sería mejor que lo hicieras de esta otra manera. Ahí lo estoy cuestionando frente a su trabajo, le estoy expresando una inquietud. Y finalmente le hago sugerencias. Le digo de manera positiva lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal, cómo puede mejorar, cómo puede llegar al objetivo que nos interesa. Es una manera de ir retroalimentando de acuerdo a estos 4 pasos donde yo me voy enfocando, primero en aclarar, después en valorar, después en expresar inquietudes y finalmente en hacer sugerencias. Muchas gracias. Nos pregunta Marisol Hernández si el cálculo de notas para este periodo va a tener que seguir siendo basado en ponderaciones. Si el cálculo de notas no, depende de cada establecimiento. O sea, este periodo es evaluación formativa, por lo tanto, ustedes eligen qué cantidad de trabajo les van a hacer a sus estudiantes y cómo van a lograr avanzar en los objetivos que se han planteado. Aquí no hay una cantidad de notas, nadie les va a decir pongan 5 o 6 notas. Les van a decir solamente para la promoción necesitamos una nota final. El decreto 67 es muy amplio y nos permite hacer evaluaciones formativas que son con calificaciones, con porcentaje, con letra, con aprobado o reprobado, depende de lo que quiera hacer el establecimiento. No hay una cantidad de notas establecidas que me digan, usted tiene que poner 5 notas, nadie me ha dicho eso. Eso depende de la planificación que hagan y de los argumentos pedagógicos que tengan. Rosa Peralta Ávila nos pregunta si se puede juntar varias evaluaciones formativas y darles un porcentaje y una calificación con una nota. Eso es lo que hay que hacer, exactamente. Juntar varias evaluaciones formativas y que esas den origen a una calificación con nota. Eso es exactamente lo que hay que hacer, está muy bien. Víctor nos plantea una situación que varias personas nos han dicho, que es cómo evaluar a aquellos estudiantes que no quieren trabajar y pese a todos los esfuerzos que hacemos, ellos no lo hacen. A ver, hay que tratar por todos los medios de contactar a los estudiantes que trabajen y que logren ir avanzando. Es difícil la motivación, estamos en un periodo que muchos quizás no van a querer trabajar, pero siempre hay algo que motiva a los niños. Quizá una asignatura les motive más que otra, quizá la lectura de algún texto interesante podría ayudarlo. Hay que ir tratando por todos los medios, por eso nosotros pusimos una lámina que habla de evitar la repitencia y tratar de contactar a los niños de todas las maneras que podamos. No es fácil, pero hay que tratar de que ellos logren aprender, porque yo no puedo aprender por ellos, un profesor no puede él aprender por sus estudiantes, tiene que lograr motivarlo y eso no es fácil, pero en estos minutos hay muchas maneras. Tenemos la radio, tenemos la televisión, tenemos los textos escolares, tenemos distintas asignaturas. El proyecto que yo les planteé es un proyecto que debería motivar a los estudiantes a trabajar. Hay distintos programas que podrían ayudar, hay plataformas, hay distintos juegos, hay muchas maneras de motivar a los estudiantes. Tenemos toda la tecnología a nuestro favor, que en el fondo para ellos es más fácil conectarse de esa manera. Y quizás hay uno que no vamos a poder, bueno, tenemos que lograr hacerlo de alguna manera. Y si no lo logramos, bueno, no vamos a poder
nos tenemos que sentir como fracasados, porque es un fracaso si no logramos que un estudiante se alinee al trabajo y no logre hacer nada. Pero hay que tener claro que hay distintos ritmos, distintas maneras de acercarse al aprendizaje. Y en estos periodos es más difícil todavía. Por eso es importante tener una buena acogida, preocuparse de la parte socioemocional, preocuparse de la autoestima de los niños, de la retroalimentación, de que quizá un estudiante se conecta hacia un trabajo y si yo le digo que está todo malo, nunca más va a querer hacer un trabajo. Entonces, todo eso tenemos que preocuparnos. El trabajo de los profesores no es fácil. Tenemos mucho trabajo que hacer y en estos minutos está difícil, pero se puede lograr y tenemos que tratar de contactarlos a todos. Este no puede ser un periodo que pase en bando. Este es un periodo de aprendizaje. Estamos en clases en este minuto y tenemos que lograr que nuestros estudiantes aprendan. Bien, Yolanda Ramos nos plantea otra situación compleja en donde ella pregunta qué hace si la única manera que tiene para entregar actividades es impresa y no todas son devueltas y no puede hacer retroalimentación como a ella le gustaría. Yo creo que en ese caso hay que decirle a los estudiantes que si no las devuelven, que las guarden, que mandarle el mensaje a las casas que vayan guardando sus trabajos, que hagan una carpeta, esta puede ser virtual o puede ser en papel, como en este caso usted entrega las guías o los trabajos, y lo guarden de manera que cuando podamos volver a clases presenciales, este trabajo se lo entreguen al profesor y él pueda retroalimentar en ese minuto. Por eso es importante que los trabajos que se entreguen a las casas, ojalá vayan con rúbrica, con ejemplos, modelos de cómo se puede resolver el problema de una buena manera, de manera que los mismos estudiantes puedan ir ellos revisando su aprendizaje. Y si no se logra, bueno, tratar de avanzar dentro de la medida que se pueda, pero es importante que este trabajo sea guardado. Los textos de estudio tienen todas soluciones, entonces ellos pueden ir chequeando si van avanzando o no, y si no avanzan en eso, bueno, lo van guardando y después habrá que nivelar y ir retroalimentando en los tiempos que se pueda. Bien, nos preguntan varias docentes por las rúbricas, si es que es esta la mejor manera de evaluar formativamente, si podemos incluir indicadores transversales que puedan tener un puntaje y luego una calificación, etcétera. Lógico, la rúbrica es un ejemplo, hay muchos más ejemplos, nosotros vamos a poner a disposición de ustedes mucho material para que puedan guiarse. No hay que empezar a inventar, si hay mucho material dando vuelta que es bueno, que puede servir. Nuestra página tiene mucho material, nosotros estamos preparando unas orientaciones donde van a tener cada objetivo priorizado, una descripción de las actividades que tienen que realizar con ese objetivo y cuál sería el ideal de evaluación formativa que pueden hacer para esos objetivos. En Aprendo en Línea hay mucho trabajo que les puede servir, hay actividades de evaluación, nuestra página tiene mucho material y cada vez estamos subiendo más, estamos trabajando en evaluaciones formativas para que puedan servirles de ejemplo a ustedes para trabajar con sus estudiantes. Nos preguntan si tiene estrategias para poder retroalimentar a cursos de amplia cantidad de estudiantes como de 40, 45 estudiantes. Claro, ahí lo que yo les decía es que es más difícil. Ahí quizás pueden coevaluarse, pueden ellos mismos evaluarse y el profesor podría mostrar un buen trabajo para que el resto pueda mirarlo. Ahí hay que ingeniársela de distintas maneras. En este periodo depende si están con conexión, sin conexión, si pueden revisar entre todos, si el profesor podría mandarles quizás un WhatsApp a todos, podría mandarles un correo a todos y si no tienen conexión va a tener que tratar de mandarles un buen modelo para que ellos mismos puedan revisar después. No es fácil. Nos preguntan también qué pasa con la repitencia de aquellos estudiantes que no son conectados, que no presentan evidencias o que incluso se rehúsan a entregar los trabajos que los profesores plantean. Ahí, como yo les puse, hay que evitar la repitencia como de lugar, pero si
no logramos contactarlo, si el estudiante no hace nada y volvemos a clases presenciales y tampoco aparece el estudiante, yo no tengo cómo certificar que ese estudiante pueda pasar de curso, pero esos tienen que ser casos mínimos, ojalá que eso sea realmente excepcional. Estamos en un periodo difícil, los estudiantes están complicados, los profesores también, por lo tanto nosotros tenemos que lograr que esos estudiantes algo hagan, que logren avanzar. Tenemos que tratar de contactarlos como podamos. Son nuestros estudiantes, es nuestro establecimiento y si un estudiante repite, tenemos que considerarlo como un fracaso nuestro como profesores. Nos preguntan también varios docentes cómo se evalúa en la educación técnico-profesional, si tiene recomendaciones especiales de evaluación formativa para ellos. La educación técnica profesional requiere competencias y ahí el trabajo con competencias es un poco distinto, pero hay recomendaciones, hay ejemplos en la página Aprendo en Línea y ahí el trabajo puede ser con simuladores, depende si hay conectividad o no, hay igual guías de trabajo que se pueden realizar. Claro, ahí es más difícil si se necesita trabajar con una máquina específica o con algún trabajo más puntual, pero sí hay ejemplos y hay actividades en la página de Currículum Nacional donde los guiamos hacia el aprendizaje técnico profesional. Angélica Troncoso nos pregunta si se debe seguir trabajando ahora de forma remota, aunque sabemos que cuando volvamos a clases presenciales van a tener que comenzar de cero con una nivelación según como lo ha planteado el Ministerio. Obvio que hay que trabajar de forma remota como podamos. Este es un periodo de aprendizaje, no es un periodo de vacaciones. Nosotros tenemos que lograr que nuestros estudiantes entiendan que están estudiando ahora. Quizá, claro, está todo el trabajo socioemocional que tenemos que hacer con ellos, pero en la medida que están ocupados, les aseguro que cambia la cosa. Un estudiante que no está haciendo nada, difícilmente va a poder ir avanzando, puede leer, puede hacer actividades. Este no es un periodo de vacaciones, este es un periodo de estudio que tenemos que aprovecharlo de distintas maneras. Este aprendizaje quizás es distinto, pero es un aprendizaje que tenemos que lograr y no pensemos que va a ser totalmente perdido. Quizás nos topamos con sorpresas después cuando volvamos a clase. Y obvio que vamos a tener que nivelar, pero no enseñar todo de nuevo, quizás reforzar algunos contenidos. Por eso es importante ir guardando las evidencias, ir viendo cómo avanzamos, cómo vamos logrando acercarnos a los objetivos que nos hemos planteado. Blanca Araya nos pregunta sobre el aprendizaje basado en proyectos. ¿Cómo crees tú o qué consejos das para implementar esto a distancia? Y cómo hacer para que los estudiantes trabajen en estos proyectos en cuarentena. Ya, hay un libro que tiene un montón de ejemplos de proyectos que están completamente desarrollados, con rúbricas, con guías, con los objetivos que se integran en ello, también las habilidades del siglo XXI, y está descrito paso a paso lo que hay que hacer. Como estamos en cuarentena, aquí habría que hacer grupos de trabajo y que los estudiantes vayan trabajando en grupo, van a tener que conectarse de alguna manera, porque aquí la gracia de esto es que van trabajando en equipo en un mismo proyecto, pero si quieren ir haciendo por partes quizá y después unirlo, pero sí se puede hacer. Yo ahí les recomiendo trabajar con el libro que está en la página de Currículum Nacional y ver toda la guía que hay de trabajo. Están descritos paso a paso lo que hay que hacer con cada proyecto. Hay muchos proyectos que integran muchas asignaturas, especialmente tercero y cuarto medio, pero también se pueden adaptar para niveles menores, para trabajar con ellos. Es una muy buena oportunidad de avanzar con varias asignaturas y objetivos a la vez e integrar tecnología, que tecnología es transversal a las asignaturas. Me preguntan sobre el promedio semestral. ¿Es necesario tener un promedio semestral? ¿Se tendrá que poner uno en este primer semestre casi entero en cuarentena? No. El decreto 67 solo nos exige una calificación final anual que va de 1 a 7
por cada asignatura, no me exige un promedio semestral. Así que ahí no hay ningún problema. Ustedes hicieron un reglamento de evaluación que ahora van a tener que comunicar una adaptación de la cantidad de notas que van a poner cuando vuelvan a clases presenciales. No hay ningún problema porque la única nota exigida por el decreto 67 es una calificación final anual. No hay que poner notas primer semestre, segundo semestre. Me pregunto sobre este libro que tú hablas de aprendizaje basado en proyectos. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde lo pueden encontrar? Y si es que esta priorización curricular da pie para hacer proyectos basados aprendizaje basado en proyectos. No lo tengo aquí, pensé que lo tenía aquí. No sé cómo se llama. Se llama Aprendizaje basado en proyectos. Aprendizaje basado en proyectos y está en la página curriculumnacional.cl. Si ustedes se meten, ahí lo van a encontrar. No tengo en este minuto la carátula aquí, pero está en la página de Currículum Nacional. Bueno, ahí también nos preguntaron cómo o si esta priorización curricular se puede realizar a través de proyectos. Sí, obvio que sí. Lógico que sí, porque en el fondo lo que hay que hacer es buscar qué objetivos quiero yo desarrollar y de acuerdo a los objetivos que están priorizados en nivel 1, yo pesco esos objetivos y trabajo con algún proyecto que esté desarrollado en este libro que yo les digo, o quizás adaptan algún proyecto que también se puede hacer, pero la gracia es que está explicado paso a paso lo que ustedes pueden trabajar con sus estudiantes. ¿Qué recomendaciones das para, nos preguntan aquí, aquellos estudiantes que a pesar de que volvamos a clases, sus apoderados decidirán no llevarlos al colegio por seguridad? Aquí los apoderados están en su perfecto derecho de quizás no llevarlos, pero lo ideal es que vuelvan a clases presenciales. Si no vuelven a clases presenciales, tendrán que trabajar en sus casas, tendrán que demostrar que van aprendiendo de alguna manera. O sea, yo no puedo certificar a un estudiante si ya están todos en clase y se quedan algunos en la casa. Yo necesito que ese estudiante trabaje también. Entonces, claro, ese escenario de la vuelta a clases va a tener también algunos estudiantes que van a quedar en sus casas, otros van a seguir trabajando de manera remota. Por eso es importante que las clases que se hagan luego de la vuelta presencial también estén disponibles para esos estudiantes. El texto de estudio ayuda mucho ahí porque vamos avanzando en las distintas unidades y quizás ese estudiante que está en su casa podrá avanzar con ese texto de estudio. Nos preguntan también, ya que tú hablaste sobre el agobio, lo socioemocional, ¿cuántas guías podemos enviar a los estudiantes o cuántas evaluaciones hacer a la semana? ¿Cuáles son tus recomendaciones al respecto? Ahí depende del contenido que esté pasando, de lo que quiera lograr. No hay que agobiarlos, pero hay que darle las oportunidades de demostrar que van aprendiendo. Entonces tengo que pesar de acuerdo a los niveles, de acuerdo al trabajo. Aprendo en línea son 40 minutos de matemática y 40 minutos de lenguaje. No es tanto el trabajo, tampoco hay que agobiarlo. Yo necesito ir avanzando en algunos objetivos. Tengo que entregar la cantidad de guías que me permitan evidenciar que van aprendiendo. En algunos casos quizás van a ser muy pocas, en otros pueden ser un poco más, pero tampoco hay que agobiarlo. Y quizás algunos estudiantes aprenden más rápido, otros necesitan más trabajo, quizás unos necesitan buscar más información, otros menos, todo depende del tipo de estudiante, del tipo de contenido que están pasando y de la edad que tengan. Porque depende, claro, un estudiante de media va a poder trabajar mucho más que un alumno de primero o segundo básico. Esos van a tener que darle, no sé, lectura, apoyarlo, van a tener que jugar también, hay que dar espacio para todo. Nos preguntan también sobre la educación de jóvenes y adultos. ¿Cómo se alinea esta preparación formativa con la educación de jóvenes y adultos? También hay una priorización para los objetivos de jóvenes y adultos y ahí el trabajo es muy similar. En el fondo hay que trabajar de la misma manera con los objetivos priorizados, van a haber orientaciones y van a haber evaluaciones sugeridas para trabajar con ellos. Es el mismo trabajo que se está haciendo con los objetivos de las distintas asignaturas. Bien, esa misma pregunta nos plantean sobre educación de necesidades especiales.
También, yo dije que teníamos que sacar adelante a todos los niños. Aquí el PIE nos tiene que ayudar. Ojalá las planificaciones incluyamos el diseño universal de aprendizaje y tenemos que preocuparnos por los estudiantes que les cuesta más, porque hay algunos que van a necesitar mucho más apoyo que otros. Y aquí, dependiendo si tenemos ayuda del PIE, no tenemos ayuda de PIE, los especialistas van a tener que apoyarnos y vamos a tener que dar muchas oportunidades para que vayan aprendiendo estos estudiantes. No los podemos dejar atrás. O sea, tenemos que sacar adelante a todos los niños. Bien, nos preguntan, y creo que es una pregunta importante, ¿qué diferencias tiene la evaluación formativa en clases presenciales con una que es remota, con conectividad y sin conectividad? La evaluación formativa es la que nos permite ir demostrando que van aprendiendo y requiere algunos pasos, como yo les dije ahí. Por lo tanto, durante el trabajo remoto, yo tendré que mostrarle modelos, mostrarle ejemplos, para que ellos vayan mirando cómo van aprendiendo. Si ya estamos en clases presenciales, es lo mismo. También una rúbrica me podría ayudar. No es que sea muy distinto. La diferencia es que el profesor está frente a ellos y en este caso el profesor va a tener que estar frente a ellos de una manera más remota, distinta. Pero la idea es ir monitoreando y retroalimentando permanentemente. Esa es la gracia de la evaluación formativa. Y no es que sea solo decirle vas bien, vas mal. Hay que explicar dónde está avanzando, qué le falta, cómo va llegando al objetivo que queremos y requiere trabajo. No es tan simple. Pero básicamente la diferencia es que en un caso lo tenemos al profesor presencial que puede ir apoyando al estudiante ahí, que puede ir dándole indicaciones. Y en el otro caso va a tener que darlos de manera remota. Pero se requiere mucho monitoreo y acompañamiento de los profesores a sus estudiantes. Me preguntan también cómo podemos evaluar aquellas asignaturas que no están en la priorización, como lo son orientación, tecnología. Ya, tecnología es una asignatura transversal que apoya a todas las otras asignaturas. Por lo tanto, tecnología la podría evaluar con las otras asignaturas. No tengo ningún problema. Tiene que estar apoyando siempre a las otras asignaturas y no se priorizaron los objetivos ahí porque tienen que estar presentes y tienen que apoyar al resto de las asignaturas. Son transversales. Y orientación no tiene evaluación, tiene evaluación formativa. Orientación se puede realizar 15 minutos en la mañana, quizás 15 minutos después de almuerzo. Hay que ir viendo cómo integrar orientación al resto del trabajo diario de los estudiantes. Orientación es una asignatura clave en estos minutos porque tenemos que acompañar a los estudiantes, tenemos que estar pendientes de cómo trabajan ellos, qué están haciendo, qué están sintiendo, cómo los acompañamos, cómo los orientamos a que no se nos desmotiven, a que avancen en su trabajo. Por lo tanto, orientación no ha sido priorizado porque tenemos que trabajar con todos los objetivos durante todos los años. Nos pregunta Mireia, en este contexto, ¿cómo podemos evaluar las habilidades y las competencias de nuestros estudiantes en este contexto de cuarentena, no clases presenciales? ¿Cómo podemos evaluar? Sí, las habilidades y las competencias. Claro, pues, lo que tenemos que hacer es, en el fondo, el trabajo de priorización de objetivos nos priorizó algunos objetivos y las habilidades tenemos que enseñarlas transversalmente. Por ejemplo, si yo enseño matemática, pesco un objetivo de sumar, por ejemplo, de la adición de 2 dígitos, yo trabajo también con la habilidad de resolución de problemas, por ejemplo, con alguna de sus objetivos, o con modelar, o con representar. Entonces estoy infundiendo un objetivo en el otro y enseño los 2 objetivos a la vez. Las competencias es algo muy parecido. Yo estoy desarrollando competencias mediante los objetivos. Por lo tanto, no los dejo de lado. Independiente de la priorización me permite ir uniendo uno con el otro e ir trabajando paralelamente. El proyecto que yo les mostré, yo también trabajaba ahí el pensamiento crítico y creativo, que son habilidades del siglo XXI, que son transversales al currículum y que me permiten ir enfocándome en los objetivos y trabajando a la vez con
la creatividad y el pensamiento crítico. Entonces la idea es no dejarlos de lado, hay que trabajar con ellos y evaluar de acuerdo al trabajo que se está realizando. Para eso nos ayudan las rúbricas, nos ayudan los modelos, nos ayudan las respuestas, distintas maneras. Bien, Lisette y varias docentes más nos preguntan, ¿qué pasa con los alumnos de cuarto medio y los contenidos de la prueba de transición? Los alumnos de cuarto medio van a tener un periodo muy corto de trabajo. Por lo tanto, tenemos que lograr que ellos estén trabajando en este minuto. La prueba de transición se ajustó a los objetivos priorizados y son objetivos que ellos vienen aprendiendo desde los años anteriores. Por lo tanto, de cuarto medio hay muy poco, diría que casi nada, y los objetivos están enfocados en primero, segundo y tercero medio. Esa prueba de transición hay que prepararla de acuerdo a los temarios que están publicados y ir trabajando en torno a los modelos que ellos han publicado con ejemplo. Es una prueba distinta que tiene modelos que ya están publicados en las 4 asignaturas y está alineado con los contenidos, con los objetivos priorizados que hemos trabajado. Nos preguntan también por la prueba SIMSE. Déjame aclarar una cosa. Eso sí, que si ustedes miran los contenidos vistos en primero, segundo y tercero medio, esos son contenidos que ya pasaron, se supone. Por lo tanto, cuarto medio es lo que es distinto, pero los anteriores ya los tienen vistos y hay que repasarlos con ellos. Ellos deberían estar repasándolo. Y nos preguntan también por el SIMSE y por los exámenes libres. Ya, los exámenes libres van a estar alineados a los objetivos priorizados de acuerdo a lo que hemos publicado en la página y el SIMSE este año, el SIMSE va a tener una posibilidad de tener una evaluación diagnóstica que la vamos a hacer cuando retornen a clase. Eso la agencia de calidad lo está preparando y el SIMSE no hay que tenerle susto, es un SIMSE que no va a tener consecuencias y está alineado con el trabajo que estamos haciendo nosotros. Y por último, para terminar, nos preguntan si es obligatorio evaluar la priorización curricular o si yo puedo evaluar otros objetivos o el trabajo, cómo lo organizo. La priorización curricular es una orientación. Ustedes verán cómo es el trabajo que van a hacer. Es una ayuda porque nos damos cuenta que no alcanzamos a hacer todo en el tiempo que tenemos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hizo? Se priorizaron algunos objetivos, entonces hay 3 niveles. Un nivel esencial, que es el primer nivel, donde esos objetivos, ojalá que todos los establecimientos los aborden. De ahí viene un nivel 2, que es si logro avanzar en el nivel 1, paso al nivel 2. Y si ya tengo cubierto el nivel 1 y el 2, podría llegar a el resto de los objetivos. Se supone que esta priorización curricular se trabajó en torno a los contenidos esenciales que debe saber un estudiante para avanzar de un nivel a otro. O sea, yo trabajaría con los objetivos priorizados primero porque en el fondo me indican cuál es la base que tiene que saber un estudiante. Pero eso no quita que quizás puedan avanzar con el nivel 2 y el nivel 3, que son deseables, o sea, ojalá pudieran cubrir todo el currículum. Pero nosotros aspiramos a que ojalá todos los establecimientos puedan trabajar con el currículum priorizado primero y de ahí ir avanzando al 2 y a todos los objetivos que están planteados. Vamos a tener orientaciones para el trabajo con estos objetivos, pero claro, ustedes son dueños de ver, cada establecimiento puede determinar cómo lo hace. Bien, muchas gracias, Isabel. Les damos las gracias a todos ustedes por haber participado. Los invitamos a la próxima conferencia que se realizará el próximo jueves a las 11:30. Esta será sobre la priorización curricular de la asignatura de orientación. Así que muchas gracias a todos.